lo que respecta a pleura y pulmones. Previo vamos a hacer algunos alcances sobre los espacios intratorácicos. Vamos a hablar de mediastino. Vamos a hablar de mediastino para poder ubicarnos, digamos, en los espacios torácicos en donde se encuentran los pulmones, ¿no? Básicamente eso. Ya hay órganos intratorácicos como el corazón, por ejemplo, que lo van a ver en otra clase, ¿ok? Eso ya corresponde a lo que es el mediastino, ¿ya? Vamos a dejar bien claro ese concepto, ¿ok? El mediastino es el espacio que está comprendido entre los dos pulmones, es decir, entre las dos regiones pleuropulmonares, ¿ok? El mismo nombre lo dice, ¿no? Mediastino viene de medio, ¿no? La parte media, ¿ok? Ahí van a haber varios elementos, dentro de los cuales quizá el más importante es el corazón. Con respecto a los límites, el mediastino hacia adelante está el esternón con los cartílagos costoesternales. Hacia atrás tenemos a la columna vertebral, la región dorsal específicamente. Y en la parte baja, el límite inferior viene a ser pues el diafragma, ¿no? Que es un músculo a manera de cúpula que separa el tórax del abdomen, ¿no? Y hacia arriba, el mediastino tiene continuidad con la región del cuello, ¿ok? Entonces, esos más o menos son los límites del mediastino, ¿no? En general. Este mediastino nosotros podemos dividirlo en dos partes, ¿no? El mediastino superior y el mediastino inferior. Hemos trazado ahí una línea vertical a nivel más o menos del segundo cartílago costoesternal, y ahí podemos visualizar elementos que están en el mediastino superior. Grandes vasos, por ejemplo, el callado de la aorta, la vena cava superior, inclusive parte del timo también está ahí localizado. La vena ácigos, ¿no? La vena ácigos, que es una vena que recoge todo el drenaje venoso torácico a través de las venas intercostales, ¿no? Eso es lo que más o menos vamos a encontrar en el mediastino superior. El mediastino inferior vamos a hacer una división posterior, por eso es que no adelanto nada. Ahí, esta es una vista del lado izquierdo. Ahí el mediastino superior, como ustedes ven, la vena ácigos, se ve perfectamente cómo desemboca en la vena cava superior, ¿no? Esta vena ácigos es la que recoge toda la sangre venosa de las venas intercostales, ¿no? Ahí desemboca en la vena cava superior, ¿no? Tenemos también el esófago, tenemos la tráquea, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, todo lo que es mediastino superior básicamente está relacionado con grandes vasos y estructuras como esófago y tráquea. Ahora, miren ustedes, vamos a ver más o menos lo que podemos visualizar
en el mediastino inferior. En el mediastino inferior vamos a dividirlo en tres partes. El mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. ¿Ya? Ese es el mediastino inferior. ¿Qué vamos a encontrar en el mediastino anterior? Vamos a encontrar el timo, ¿no? El timo, que es un órgano linfoide. En el mediastino medio vamos a encontrar el corazón, fundamentalmente, el corazón. Hay una clase de corazón que ustedes van a tener. Y en el mediastino posterior vamos a encontrar vasos importantes, tales como la aorta, ¿no? La aorta, como ustedes pueden ver ahí, lo vamos a identificar o reconocer en el mediastino posterior. Ya, esta es una caja torácica, como ustedes ven, está conformada por los 12 pares de costillas, el esternón hacia adelante y la columna vertebral dorsal hacia la parte posterior, ¿no? Ahí donde vamos a encontrar este mediastino, como ya les dije, en la parte media, y hacia los lados, derecho e izquierdo, vamos a encontrar los espacios pleuropulmonares. ¿Por qué se llaman espacios pleuropulmonares? Porque ahí vamos a encontrar justamente la pleura, que es la membrana que recubre al pulmón y los pulmones. ¿Okay? Ahí ven ustedes, es la misma caja torácica. Están las costillas, ahí lo han resaltado en líneas punteadas negras, y ya ustedes ven el contenido, ¿no? Ya se ve el contenido. En el centro, el mediastino, que ya hemos descrito, y hacia los lados, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, tenemos los espacios pleuropulmonares. ¿Ok? Ahí es donde vamos a encontrar la pleura y los pulmones. Vamos a empezar especificando algunos conceptos sobre pleura. La pleura, como bien dice ahí, es una membrana mesotelial que recubre las superficies pulmonares, recubre las cisuras interlobulares, ahora las vamos a ver las cisuras, y también recubre la superficie interna de la pared del tórax. Y hacia abajo, en la parte inferior, también cubre la superficie superior del músculo diafragma. ¿Ok? Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo una membrana puede recubrir tanto la pared como también el órgano, o sea, el pulmón? Fácil, porque existen dos pleuras. La pleura parietal, que es la que recubre la pared, también recubre el diafragma, y tenemos la pleura visceral, que es la que recubre propiamente dicho al órgano, es decir, al pulmón. ¿Okay? Así la pleura está organizada en dos capas, pleura parietal y pleura visceral. Ahí está justamente la pleura visceral. La pleura visceral, si nosotros cogemos los preparados anatómicos que tenemos en el anfiteatro, la pleura visceral es una membrana muy delgadita que está pegada al pulmón. Normalmente eso queda ahí. ¿Ya? Si nosotros tratamos de sacar esa membrana, vamos a desgarrar el tejido pulmonar. La membrana queda ahí. Más bien lo que sí podemos identificar es la otra pleura, la pleura parietal,
que es la que recubre todo el continente, ¿no? Recubre pues la pared torácica, recubre la cúpula del pulmón, o sea, el vértice del pulmón, recubre la parte baja donde están los diafragmas. ¿Ah? Por eso que la pleura parietal vamos a identificar una pleura costal, que es la que está en la parrilla costal, interna obviamente, una pleura diafragmática que está en la base, que recubre al diafragma, una pleura mediastínica, que es la que está, digamos, colinda con el mediastino, ¿no? Básicamente con el corazón. Y la pleura de la punta, ¿no? Del ápice, del vértice, ¿no? Que es la punta, la cúpula, así se le llama, ¿no? Punta, cúpula, ápice, vértice del pulmón, que inclusive llega muy cerca a la clavícula, ¿okay? Muy cerca a la clavícula. Si nosotros, por ejemplo, lesionamos, se produce una lesión por encima de la clavícula, dirigida hacia abajo, podemos dañar el pulmón. Ya ese vértice llega hasta ese nivel. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos un dibujo que es bastante claro con respecto a la diferenciación que tiene que haber entre lo que es la pleura visceral y la pleura parietal. Este es el pulmón y la pleura visceral está pegada al órgano, está pegada al pulmón. Y esta otra membrana, acá se ha hecho un par de ventanas, ¿no? O sea, se ha cortado la pleura parietal, esta de acá viene a ser la pleura parietal, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que hemos mencionado, esta parte de la pleura, por ejemplo, parietal, ¿cuál sería? Visceral. Mediastínica, ¿cierto? Porque está mirando al mediastino. ¿Esta cuál sería? Costal. La costal, ¿no es cierto? Porque está mirando a la parrilla costal. ¿Esta cuál sería? Diafragmática. La diafragmática, porque está en la base, está mirando hacia el diafragma. ¿Y esta parte cuál sería? La cúpula o la del vértice, ¿no es cierto? Que, como les digo, llega hasta inclusive entre la clavícula y el primer arco costal. Entonces, más o menos así funciona. Ahora, ¿son dos membranas distintas? No, son iguales, sino que la pleura envuelve al pulmón, la pleura visceral, y después se refleja, como vamos a ver después, para formar la pleura parietal. Entre las dos pleuras, entre la parietal y la visceral, hay un pequeño espacio de milímetros nada más, escasos milímetros, ¿ok? Que es el espacio pleural y que está lubricado por una pequeña lámina de líquido linfoideo, ¿ok? ¿Para qué sirve en todo caso ese lubricante? Sirve para que al momento que uno respira, momento de inspiración y expiración, entonces pueda deslizarse una pleura sobre la otra, ¿no? Esa es la idea. Y que no vaya a haber una fricción, un roce y un daño del tejido, ¿no? Esa es un poco la idea de este espacio pleural que muchos autores lo definen como un espacio, le llaman espacio virtual. Yo no lo creo tanto así, ¿no? Es un espacio real, pero milimétrico, ¿no? Muy chiquito. Y ahí tenemos las dos pleuras, pues la parietal y la visceral, como ya hemos explicado. Esta es una vista del tórax. Esta es la pared anterior del tórax. Esto viene a ser lo que se llama el peto, ¿no? El peto. ¿Alguien sabe lo que es un peto? La armadura, ¿no es cierto?
Ustedes han visto pues en las películas de los romanos, ¿no? Que se ponían unas armaduras A lo Minecraft. pegadas al pecho. Eso se llama peto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros disecamos un cadáver, usualmente, y queremos ver todo lo que es tórax, queremos ver mediastino, queremos ver espacios pleuropulmonares, pulmones, hay un aparatito que se llama costótomo, o sea, corta costillas. Es como un alicate gigante, grande. Entonces yo puedo cortar las costillas de un lado, la parte lateral, puedo cortar las costillas del otro lado, también la parte lateral, y una vez que he cortado todas las costillas, el peto lo puedo, o sea, toda esa armatoste de costillas la puedo separar para abrirlo y ver mediastino, ver espacios pleuropulmonares. Entonces, ahí lo que estamos viendo es el peto, ¿ok? Es como una armadura que tenemos ahí nosotros acá adelante, ¿ok? Entonces, siendo así, si esto es el peto visto por dentro, obviamente, esta membrana que ustedes ven aquí, ¿qué pleura sería? ¿Parietal o visceral? Parietal. Parietal, ¿no? Pleura parietal. Entonces, como ya ustedes están viendo cómo la pleura parietal tapiza toda la cavidad torácica por dentro, ¿no? Bien. Bueno, este gráfico ya lo hemos puesto, ya lo han visto. Ya. Miren ustedes. Acá lo que está en color medio marrón es obviamente el pulmón, ¿ok? Y lo que está en este color gris, medio gris azulado, es la pleura, ¿ok? Pero ustedes ven acá que la pleura, miren, esta pleura de acá, ¿qué pleura sería? Diafragmática. La que va hasta arriba. La costal. Claro, es pleura parietal, pero ¿qué parte de la pleura parietal? La costal. Costal, ¿ok? ¿Sí? ¿Correcto? Perfecto. Pero miren lo que hace la pleura costal. Desciende hasta el diafragma, ¿no? Acá se supone que está el diafragma, ¿cierto? ¿Y qué hace la pleura parietal? Lo rodea. Así. Vuelve. Da la vuelta, ¿no es cierto? Gira, cambia de ángulo, ¿cierto? Ese concepto en anatomía, la descripción anatómica clásica le llaman se refleja, cambia de ángulo, forma un ángulo, ¿ok? De tal forma que esta pleura parietal costal se convierte en pleura parietal diafragmática, ¿ok? Entonces, dado ese reflejo de la membrana de la pleura parietal, se forma aquí un ángulo, ¿cierto? Un ángulo agudo, ¿correcto? ¿Cómo se llama ese ángulo? Se llama seno costodiafragmático. Costo de pleura costal y diafragmático de diafragma. Seno costodiafragmático. Muchos le llaman también seno costofrénico, porque frénico significa diafragma. Costodiafragmático o costofrénico. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante este seno costofrénico o costodiafragmático? Hay enfermedades tanto neoplásicas como infecciosas, inclusive enfermedades metabólicas,
ya eso ustedes lo van a aprender en los cursos de clínicas, que hace de que el líquido pleural, esa pequeña película de líquido que hay entre pleura parietal y visceral, aumente. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se va a acumular ese líquido que aumenta entre el espacio, entre la pleura parietal y visceral? Por gravedad, se va a acumular abajo, ¿no es cierto? Por gravedad. Entonces, ese líquido se va a acumular aquí, en este seno costofrénico o costodiafragmático. ¿Y eso yo lo puedo ver en una radiografía? Sí, eso yo lo veo en una radiografía. Yo tomo una placa de tórax y veo un velamiento quiere decir, lo veo blanco, o sea, veo esto, ¿no? En vez de ver el pulmón normal, veo así, una línea blanca, un espacio, un área totalmente blanca, velada en la placa. Eso que indica que ahí hay líquido. Eso es lo que ahora todos conocemos como derrame pleural. Derrame pleural. Entonces, cuando yo identifico un derrame pleural en un paciente, ya tengo más o menos direccionado el diagnóstico. O es un proceso inflamatorio infeccioso, puede ser una neumonía, puede ser una tuberculosis, o puede ser también un cáncer, una neoplasia, o de repente puede ser simplemente un trastorno sistémico como una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, ese derrame pleural es importante porque a veces el médico lo que hace es hacer una toracocentesis, una punción del tórax para extraer ese líquido. Y ese líquido pleural se extrae para hacer cultivos, para ser extendidos en lámina, para ver la parte bioquímica, para más o menos orientar el diagnóstico. ¿Ok? Pero eso lo van a ver ustedes en los cursos de clínica. Pero yo les menciono todo esto para que ustedes vean la importancia que tiene este ángulo, este seno costodiafragmático o costofrénico. ¿Ok? Bien. No es el único ángulo que tiene ¿cómo se llama? El espacio pleuropulmonar. Ahí tenemos otro seno, que es el cardiofrénico. ¿Ven? Es el ángulo que forma la pleura parietal como mediastínica con la diafragmática, ¿no? Ahí se forma un ángulo, es un ángulo más abierto, es un ángulo obtuso, pero que se denomina seno cardiofrénico o cardiodiafragmático, ¿no? Ahora, si hablamos de ángulos, de senos, acá también, ¿no? En la cúpula, en la punta del pulmón, también se forma un ángulo, ¿no? Que es el ápice, ¿no? El ápice del pulmón. Bien. Hablemos un poquito sobre el músculo que está en la base del tórax, ¿no? El músculo que está en la base del tórax es el diafragma. El diafragma, ¿no? Ustedes lo ven ahí, diafragma. Es un músculo que separa tórax de abdomen. ¿Ok? Es un músculo muy peculiar, muy particular. ¿Por qué? Porque histológicamente es un músculo esquelético. Es un músculo esquelético. ¿Okay? Pero que se contrae, esas fibras esqueléticas del diafragma se contraen de manera voluntaria y también de manera involuntaria.
Por ejemplo, si yo les pido en este momento a ustedes, hagan una inspiración forzada, ustedes van a poder inspirar forzadamente y lo hacen de manera voluntaria. Entonces, se contrae el diafragma desciende y se produce la inspiración forzada. De igual forma, yo le digo, a ver, boten todo el aire, expiren. Botan todo el aire, ¿qué es lo que hacen? Relajan las fibras del diafragma, el diafragma sube y se elimina todo el aire. Ustedes lo están ahí gobernando de manera voluntaria, pero uno respira sin darse cuenta. Ustedes en este momento están respirando de manera involuntaria. Cuando dormimos también seguimos respirando de manera involuntaria. Eso quiere decir que este músculo tiene tanto un comando, por decir voluntario, esquelético, y un comando involuntario, que depende del sistema nervioso autonómico. ¿Ya? Esa es la particularidad que tiene este músculo, pero es un músculo esquelético, es un músculo estriado. ¿Qué otra particularidad tiene este músculo? Miren ustedes, las fibras son radiadas, ¿no? Son como radios. Y en el centro vamos a encontrar los tendones. ¿Eso qué propiedad le confiere al músculo? Hace que cuando se contraen esas fibras radiadas, el músculo descienda. Y cuando se relajan, el músculo sube, asciende. De tal forma que eso permite que se produzca la ventilación. La ventilación es uno de los procesos más importantes del proceso respiratorio. ¿Ok? Ya ustedes le van a enseñar en fisio, les van a enseñar lo que es ventilación, perfusión, etcétera, todos los procesos de la respiración. Pero la ventilación es un proceso importantísimo y que se da gracias a este músculo diafragma, que separa, como ya les he dicho, el tórax del abdomen. Entonces ahí tenemos el tendón del lado derecho, que se llama hojuela lateral derecha. Ahí tenemos el tendón del lado izquierdo, que es la hojuela lateral izquierda. Y en el centro tenemos la hojuela media, que es el tendón en donde ahí no se posa ningún pulmón, sino que ahí descansa el corazón, ¿no? En la hojuela lateral derecha, ahí descansa la base del pulmón derecho. En la hojuela lateral izquierda, ahí descansa la base del pulmón izquierdo. Y en la hojuela media descansa ahí la cara posterior del corazón. ¿Ya? Pero este dato es curioso, ¿no? El que acabo de señalar, que el tendón de este músculo es intermedio, el tendón está en el medio, ¿no? Y hacia afuera están las fibras estriadas a manera radiada, ¿no? A manera radial. Esto es el diafragma, pero visto del lado del abdomen, porque la vista anterior estábamos viendo el diafragma de la parte superior, ¿no? Acá lo estamos viendo de abajo, del lado abdominal, ¿no? Como ustedes como ya lo hemos mencionado, ustedes ya lo saben, siempre la parte tendinosa está en el medio y la parte muscular, a forma de fibras radiadas, están hacia la periferia, ¿no? Ahí ustedes tienen el tendón central. Y ahí tenemos, miren ustedes, hacia adelante hay fibras esternales, porque se van al esternón. Hacia las partes laterales tenemos las fibras costales, porque se van a la región de las costillas. Y hacia atrás tenemos las fibras lumbares, que se van a la región lumbar del abdomen, ¿no? Ahora,
Este diafragma, si bien es cierto, separa tórax de abdomen, tiene que dejar que algunas estructuras importantes pasen a través de él, o sea, a través del diafragma. ¿Qué estructuras son las que tienen que pasar a través del diafragma? Así. Arteria aorta, ¿cierto? Uno. Segundo, El esófago. muy bien, esófago. Tercero, Vena cava. vena cava inferior, ¿no es cierto? Entonces son las tres estructuras importantes que tienen que atravesar el diafragma, ¿no? Ahí tenemos unos pilares que se insertan en las vértebras lumbares y que van a formar prácticamente el hiato, ¿no? Un hiato. Hiato significa en anatomía orificio. Hiato es lo mismo que orificio. Este es el hiato aórtico, ¿no? Por ahí pasa la aorta. Es en la parte más posterior. Acá tenemos un ligamento arqueado medio que va a determinar el otro hiato, que es el hiato esofágico. Por ahí pasa el esófago, un poco por delante de la aorta. Y acá tenemos el otro hiato, o la apertura, como dice ahí en la diapositiva, de la vena cava inferior. La vena cava inferior. Ya ustedes van a ver en la clase de corazón que la vena cava inferior desemboca en la aurícula derecha del corazón, ¿no? O sea, lo van a ver después en la clase de corazón. Entonces tenemos esos tres elementos importantes, ¿no? El hiato aórtico, por delante el hiato esofágico y un poquito por delante, pero siempre lateralizado hacia la derecha, el hiato para la vena cava inferior, ¿no? Muy bien. Ya hemos hablado de mediastino, hemos hablado de pleura, hemos hablado de diafragma, y ahora vamos digamos, al meollo de la clase, ¿no? A la parte nuclear de la clase, que son los pulmones. Los pulmones son órganos básicamente de la respiración, ¿no? Son órganos que permiten que ingrese el aire atmosférico a nuestros pulmones para que ahí se produzca un intercambio gaseoso, ¿no? Es decir, podamos nosotros oxigenar la sangre, ¿no? Un poco ese es el objetivo del pulmón, ¿ya? El pulmón es un tejido bastante blando, elástico, friable. Friable en anatomía quiere decir que puede lesionarse fácilmente, se puede lacerar fácilmente, ¿no? Si nosotros lo extrapolamos a ¿cómo se llama? Al órgano propiamente dicho, o sea, lo que es el pulmón, a un animal, en este caso la res, o el ganado vacuno, el pulmón sería lo que es el bofe, ¿no? El bofe. Ese es el pulmón de la res, de la vaca, ¿no? El bofe. ¿Alguien sabe qué se prepara con bofe? Chanfainita. La chanfainita, ¿no? Tu plato bandera. Cuando ustedes están comiendo su chanfainita, están comiendo pulmón de vaca. Ajá. O chato, Ah. no, chato es otra cosa, ¿no? No, es Chato otra, es A ver, un sondeo, a ver. Levante la mano, ¿a quién le gusta la chanfainita? Ahí va el chanfaineros. Puro limeño, nomás. Pues. Comida serrana, ve papá. ¿Qué van a saber los puro limeño? Lo que pasa es que, a ver, Sí, pero sí, pero este sí, sí lo tema preparan de bien. comer vísceras Tengo que dibujar. de res Uribe me obliga, bro. es una herencia que ¿A ti? nosotros ¿Con quién te toca, tío? hemos recibido ¿Quién no te obliga a de dibujar nuestros así? inmigrantes Ya me ha africanos, varias veces. ¿ya? Porque la gente
digamos, la gente española que nos Ya me dio conquistó hambre. y la gente del Perú, que ya hubo un mestizaje, usualmente, que tenían, bueno, cierto nivel adquisitivo, usualmente comían pues la carne, ¿no? Ese es fija. Los bistecs, los churrasquitos y todo lo demás. Ay, no, por Y las vísceras las botaban. Ese es fija. las botaban, ¿no? Eso comíamos nosotros. Entonces, como los esclavos Ujú. no les daban pues, suficiente alimento, ellos captaban estas vísceras Y lo cocinaban. y preparaban pues algunas comidas, ¿no? Y es así como nosotros actualmente hemos heredado pues Borracho. no sé, el caucao, la chanfainita, los anticuchos, ¿no? Uy, Etcétera. char. Todo es a base de vísceras, ¿ok? Entonces bien, ese es el pulmón, es un tejido blandito, medio esponjosito, elástico y como ya hemos visto en una diapositiva anterior, el pulmón tiene una punta, un vértice, un ápice, ¿no es cierto?, que está en la parte superior, de superficie lisa, y miren este detalle anatómico importante, ¿ah? Cuya convexidad Ese es fija. sobrepasa a la primera costilla, o sea, la puntita del pulmón sobrepasa la primera costilla, ¿no? Y ahí la arteria subclavia deja su huella en la superficie pulmonar, ¿ya? Ahí deja un surco, para que ustedes vean que cualquier intervención que se haga, por ejemplo, a nivel supraclavicular, por ejemplo, cuando uno se inserta un catéter venoso central en la subclavia, tranquilamente, si la persona no está bien entrenada, se puede llevar el vértice del pulmón, la cúpula. Entonces está ahí cerquita nomás, ¿ya? Y la base, como ya hemos visto, descansa sobre el diafragma. Siempre recuerden que el diafragma, el lado derecho del diafragma está un poquito más bajo, ¿no? Un poquito más alto que el izquierdo. ¿Por qué el diafragma del lado derecho está un poquito más alto, más arriba? Por la presencia de Porque debajo tiene un tremendo órgano. ¿Qué órgano es? el hígado. El hígado, pues el hígado, ¿no? Recuerden que el hígado es la víscera, el órgano más grande del cuerpo humano, ¿no? Tremendo. Que no era la El hígado con sangre y todo debe pesar aproximadamente 2 kilos. Ya, eso lo vamos a ver nosotros en el capítulo de abdomen. ¿Ok? Muy bien. hepatitis. Miren, las superficies del pulmón son muy parecidas a las superficies de la pleura. ¿Por qué? Porque obviamente pues, la pleura está protegiendo pues, al pulmón, las dos pleuras, tanto la parietal como la visceral. Entonces, superficie del pulmón, tenemos superficie costal, ¿no es cierto?, la que colinda con las costillas, la superficie de abajo, que es la diafragmática, que es la que mira el diafragma, la superficie de en medio, que es la mediastínica, y la de la punta, la del ápice o la cúpula, ¿no? Que ahí no está puesta, pero también existe la superficie de la cúpula, ápice o punta del pulmón, como quieran decir, ¿ya? El grafiquito que da que esta es la tercera vez que aparece, ahí está el vértice, ahí está la base, que es la que mira el diafragma. Bien, los pulmones tienen, el derecho y el izquierdo tienen algunas diferencias, pero que en realidad no redundan en su funcionamiento. ¿Ya? Tanto el pulmón derecho como el izquierdo funcionan igualito, tienen la misma capacidad. ¿Ya? La pregunta sería, ¿no? ¿Se puede vivir con un solo pulmón? Sí, sí se puede vivir con un solo pulmón. Claro, evidentemente la persona queda con ciertas limitaciones para poder hacer, por ejemplo, actividad física, ¿no?
pero en teoría sí se puede vivir con un solo pulmón. Hace muchos años aquí en el Perú, teníamos un alto índice, hasta ahora lo tenemos, de tuberculosis. Y a veces el Mycobacterium tuberculoso dañaba tanto el pulmón, porque eran pacientes que no se trataban, eran muy pobres, etcétera, que lo que se tenía que hacer, lo que hacían los cirujanos de tórax era extirpar todo el pulmón completo, ya sea el derecho o el izquierdo. ¿Por qué? Porque estaba totalmente, pues, el tejido estaba totalmente tomado por el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Eso se llama neumonectomía, ¿no? Sacan todo el pulmón. Eso se hacía mucho en el hospital que actualmente le llaman Bravo Chico, ¿no? Hipólito Unanue. Ahí hay muchos neumólogos y hay muchos especialistas en tórax, porque era un hospital de referencia para los casos de tuberculosis. Estamos hablando, pues, de, no sé, pues 50 años atrás, ¿no? Medio siglo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. ¿Ya? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Entonces tiene 2 separaciones. Esas separaciones, esas divisiones de los lóbulos se llaman cisuras. Cisuras. Por lo tanto, el pulmón derecho tiene 2 cisuras, la cisura oblicua y la cisura horizontal. La oblicua un poquito por arriba, la horizontal un poquito abajo. ¿Ok? Y eso me separa los 3 lóbulos, ¿no? El superior, el medio y el inferior. En cambio, el pulmón izquierdo tiene solamente una separación, una cisura, que es la cisura oblicua, que me separa a los 2 lóbulos, ¿no? Lóbulo superior y lóbulo inferior. Esa es la pequeña diferencia que hay entre los 2 pulmones, pero como le digo, la capacidad pulmonar entre ambos es la misma. Esta es una vista lateral del pulmón derecho, ¿ok? Vamos a ver primero la cisura oblicua. Ahí está. Bueno, aparecieron las 2. Esta de aquí viene a ser la cisura oblicua, y de la misma cisura oblicua nace la cisura horizontal. ¿Ok? Y eso me determina los 3 lóbulos, ¿no? El superior, el medio y el inferior. ¿Ok? La dirección que tienen las cisuras es tal cual, ¿eh? Es tal cual. La oblicua va de arriba hacia abajo, pero un trayecto oblicuo, ¿no? La horizontal va desde parte de la misma cisura oblicua hacia adelante, ¿no? Hacia la superficie external del pulmón. Y ya me determina los 3 lóbulos pulmonares. Este vendría a ser el lóbulo superior, este vendría a ser el lóbulo medio y esto vendría a ser el lóbulo inferior. ¿Ok? Esta es una vista posterior del tórax y he cogido esta vista para mostrarles la cisura oblicua del pulmón izquierdo. Esa línea negra que ha aparecido es justamente la separación del lóbulo superior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Por lo tanto, esa es la cisura oblicua. El pulmón izquierdo no tiene cisura horizontal. ¿Ya? Entonces, el pulmón izquierdo tiene un lóbulo superior, que es este de aquí, y un lóbulo inferior. ¿Ok? ¿Alguien tiene hora, por favor? 10 en punto. ¿Perdón? ¿Hasta qué hora tenemos clase?
Hasta las 12. Hasta las 12. Sí, Son las 9:55. sí. Correcto. Vamos a quedarnos en este punto. Vamos a irnos a tomar un café. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, doctor. Y en 20 minutos comenzamos. ¿Ya? Reanudamos la clase. ¿Ok?